Para, Botero, para, porque tu obra es una verdadera... Hola, mi nombre es César Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar sobre la obra de Fernando Botero y la manera como Antonio García Villagrán se ha preocupado por hablar de que su obra es una verdadera mierda. Veamos lo que dice este personaje. Para, Botero, para, porque es que tu obra, de verdad, tu obra es una... Un momento, ¿quién me ha puesto el pitidito este? Pues yo, ¿quién te lo va a poner? A ver, ¿esto qué es? ¿Autocensura? O sea, yo no puedo decir una palabra en mi canal, o sea, yo no puedo decir una palabra que define la obra de Botero. ¿No ves que si no van a decir que tu crítica pues no es seria, hijo? Bueno, pero ni que esa palabra no estuviese en la RAE, en la Real Academia Española, ni que esa palabra no estuviese definida, que todo el mundo la usa. No. ¿Cómo que no? No. Pero es que yo no voy a decir que la obra de Botero es una cosa mal hecha, de mala calidad, que no, una obra que no, pero es que no, vamos a ver, es que mira, ya la obra de Botero es una mierda, o sea, es una mierda, y lo digo así, es una mierda pero grande. Bueno, ya lo escucharon, claramente dijo que la obra de Botero es una mierda en grande. A mí me gustaría saber cómo un personaje de estos puede lograr llegar a ese tipo de conclusiones y a partir de qué argumentos él puede definir que la obra de un artista que se encuentra en la historia del arte colombiano, que ha sido definida a lo largo de muchísimo tiempo, de quien ha hablado Marta Traba, de quien muchos de los otros artistas han considerado como el precursor de la violencia en Colombia, se vuelve el artista de la mierda, el Piero Manzoni de la pintura. Veamos un momento cuáles fueron esos argumentos por los cuales él llegó a definir a Botero de esa manera. Y vamos a comenzar a hablar sobre cada uno de ellos para entender qué pasa por la mente del hombre de la barba de chivo. Fernando Botero Angulo, un colombiano nacido en Medellín en 1932, que es de estos pintores que ya desde el nombre ya anuncian a lo que se van a dedicar. Por ejemplo, Botero se parece mucho a botella, botijo, bota, algo voluminoso. Claro, bastante interesante esa lógica. Pensar, por ejemplo, que Pablo Picasso es el hombre que le gustaba picar tomate, o de pronto Velázquez es el hombre que le gustaba prender velas, o Modigliani el inmobiliario, o el que le vende moda, o no sé, Jan Van Eyck como el hombre que va y todo el mundo le dice ey, o sea, es una estupidez, me parece una estupidez empezar con un video así, pero bueno, es su opinión y es muy seria esa crítica, no hay nada que decir con respecto a eso. Si miramos su obra, si la analizamos, vemos cómo es una formulita, es decir, él pinta de una manera concreta y eso lo repite, las caritas que él hace, las caras, es que son todas iguales, encima no tienen ninguna expresión, son caras sin expresión. Yo creo que hasta tiene una plantilla para hacer las caras porque es que no se diferencian. Déjenme entender esto, ¿está diciendo Villagrán que Botero tiene una formulita para hacer arte? Bueno, ¿y acaso Rubens no lo hacía, o Picasso, o Modigliani, o Piero la Francesca, o Mantegna? ¿No tenían una formulita para poder hacer las cosas? ¿Qué de error hay en eso? ¿Qué error hay en que los rostros de él no tengan expresión? ¿Qué de error hay en que tenga unas composiciones que sean frontales? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Acaso para ti es muy fácil copiarse a sí mismo? Si tuvieras pues la formulita para crear el arte y para ser el super artista, créeme que no serías youtuber, serías un artista y estarías exponiendo a nivel mundial. Pero efectivamente no la tienen, no tienen la formulita para hacer esos gordos o esos volúmenes que tanto tratas de desmeritar. Lo cierto es que lograr esa formulita no es para nada fácil. Y Botero ha tenido que pasar a lo largo de toda su vida por una serie de inconvenientes, como la muerte de su hijo, el cual retrató innumerables veces en su pintura, o lo complicado de su juventud cuando vivía en Tolú, en donde fue testigo de un suceso bastante delicado, una persona que fue asesinada por una lucha bipartidista política en Colombia. Él tuvo que verla cómo arrastraban el cuerpo entre 4 personas y cómo lo cargaban con palos. Esas son cosas que son delicadas y que quizá no se analizan mucho en la historia del arte. Este cuadro que tenemos al lado, que se llama Frente al Mar, es un cuadro que Fernando Botero pudo vender por $7.000 y que le permitió viajar por primera vez a Europa, ya que él no era una persona que tenía dinero ni que podía darse esos lujos.
Entonces estamos hablando de un artista que empezó de la nada y llegó al todo. No lo desmeritaría de la manera como tú lo haces, hablando de que su obra es una mierda. Por eso hay que tener presente que no siempre fue así, no siempre fueron gordas como tú las estás tratando de mostrar. Hay un pasado bastante interesante en la obra de Botero que nosotros los artistas y los historiadores colombianos hemos podido analizar a través de textos como los de Lucas Ospina, como los textos de Marta Traba, como lo que dice Mario Vargas Llosa. Y creo que pues no tienes o acceso a esos textos o no los has leído, en el sentido de que no los estás nombrando, no estás analizando nada de lo que dice Botero. Veamos lo que tú dices sobre esos textos. Vamos a analizarlo. Y tú podrás decirme, oye, recomiéndame algún libro que hable de Botero para que yo vea cosas de él, algún catálogo. Pues mira, te voy a recomendar algo. No gastes tu dinero en libros de Botero, no gastes tu tiempo en ir a exposiciones de Botero. Ve a otras exposiciones, de verdad, que hay exposiciones buenísimas, que hay libros buenísimos. Y vamos a ir olvidando ya un poco a estos popes, a estos maestros, a estos grandes del siglo XX, porque es que no lo son, simplemente no lo son. Parece que esa grandeza de la que está hablando Villagrán, así como yo lo he hablado en otros videos anteriormente, depende de cómo ese sistema artístico ha apropiado, aceptado la obra que el maestro Botero ha mostrado al público. Y hay muchísimas personas que han escrito sobre él. Voy a anotar unos cuantos y voy a mostrar los cuadros para que ustedes vean qué tan equivocado se encuentra Villagrán. En el texto La actualidad de lo bello, de Lucas Ospina, se habla sobre lo que dijo Marta Traba en su momento sobre la obra de Botero, sus principios, la obra de 1960, de 1970. Marta Traba se refirió a Botero como el expresionista actual, un artista que crea humanidades tremendas o incoherentes como las de Francis Bacon o José Luis Cuevas. No solo ataca marginalmente la forma, sino que la fustiga, la desbarata, la ridiculiza y la sobrepasa. Un hacedor que destaca por su condición excepcional del color. Hay una obra importante de la que ella habla, que es el Homenaje a Mantegna del año 1958. Dice Traba: un color iluminado y lleno de fuego que continuamente se limita a dar paso a otro, va estableciendo un contrapunto de gamas violentas contra el fondo, que fuerte y acerado, a partir de la izquierda, desciende a verdaderos desvanecimientos líricos a medida que alcanza el lado derecho. Por otra parte, de obras como El Niño de Vallecas, la crítica especializada la calificó de manera unánime, con adjetivos descalificativos tales como feísmo o monstruosa. Sin embargo, estas críticas resultaron ser positivas para la versión de Botero, puesto que sin quererlo, elogiaban la destreza pictórica del autor, poniendo de manifiesto que a pesar de su exageración y fina ironía, había una inteligente interpretación plástica de la obra de Velázquez. Podríamos decir que esas críticas de Luis Cárnicer, de Beatriz González, críticas realizadas por Lucas Ospina, existe siempre una clara notoriedad entre dos tipos de Botero. Un Botero que va de los años de 1950 hasta el año de 1970 y un Botero que del año de 1970 va hacia adelante. Ellos lo llaman el Botero antes de Botero y el Botero después de Botero. Este Botero antes de Botero es el Botero especializado en la violencia, el Botero que hacía bodegones de curas muertos que rellenaban el cuadro, donde además de existir la preocupación del volumen, también existía una pincelada que atosigaba de manera efusiva todo lo que se estaba pintando en el cuadro, y que también tenía una marcada diferencia de color, un color sucio, un color agrisado, un color vibrante, que se diferencia plenamente de esas figuras que después llegan a ser como caricaturas. Ahí en ese caso pues yo sí aceptaría un poco la crítica de Villagrán, pero me parece que se queda corto al hablar de Botero y hablar de la mierda de su obra simplemente con esa última obra que el artista desarrolló. Yo pienso que hoy día el hecho de que Botero sea tan conocido, tan famoso, de que la gente quiera cuadritos de Botero, puede ser por esto mismo, porque ahora hay una nueva oleada de ricos, de nuevos ricos, ¿no? Y ellos pues se creen reyes, se creen que son los reyes del mundo. ¿Y qué necesitan tener en su casa? Pues a esos monstruos. ¿Y a quién le compro yo un monstruo? Porque no pueden tener a monstruos reales por ahí. Pues compro un cuadro de Botero y así tengo a mi gorda, a mi gordo, a mi monstruo, y así ocurre todo. Te recuerdo, Villagrán, que esto no es nuevo, que esos nuevos ricos de los que tú hablas, pues toda la vida lo han hecho, toda la vida han comprado arte y toda la vida se han preocupado por esos monstruos. No sé, las meninas de Velázquez muestran un claro ejemplo de ese asunto. Antes la monarquía española era la encargada de comprar los cuadros de los artistas, y eso siempre ha existido. Eso se llama mercado artístico. Esa es la autonomía del artista la que permite que
a través de la creación de obra, pueda venderla a una persona que tenga dinero con que comprarla. Y si a las personas les gustan monstruos o no les gustan monstruos, pues eso es problema de ellos, eso es un problema del mercado, eso ya no tiene nada que ver con el asunto del arte. Así que pues te invitaría primero a comenzar a analizar las cosas que dices, porque a mi modo de ver, si tú estás intentando hacer una crítica seria sobre la obra de Botero, pues es poco lo que estás haciendo de seriedad en este asunto. No estás haciendo ni una investigación profunda sobre la obra del artista, no estás analizando los textos, estás simplemente quedándote con lo que ves. Y si realmente estás viendo las entrevistas de Marta Traba y las cosas que se han dado y los errores que él ha cometido, pues fácilmente a partir de los errores de las entrevistas que cualquier artista tiene, nosotros podemos hablar mal de él. Pero por favor, hay cosas muy buenas que hay en el artista. Y te lo pido yo como artista y como maestro de artes plásticas colombiano, deja de hacer esto. Deja de hablar mal de la obra de otros artistas sin antes investigar con profundidad, porque quedas mal frente a tu público y quedas mal frente a las personas que realmente quieren conocer la obra de otros artistas y que por críticas como las que tú haces dejan de hacerlo. Pero también veo mucha gente que dicen, a mí lo que más me gusta de Botero son sus esculturas, y hay esculturas de Botero por todas partes. O sea, ¿cómo te pueden gustar esas esculturas si son horripilantes? A mí me recuerdan mucho a las figuritas de mazapán, esculturas gigantes de mazapán. Parece que le han puesto a los pájaros, a los caballos, a las personas muchas dosis de ácido hialurónico. Son personas globo, son horteras, hieráticos, faltos de expresión, vacíos. Claro, para ti es muy fácil decirlo, que las esculturas de Botero son unas esculturas hieráticas, son sin expresión, que no sirven para nada realmente, que son pequeños monigotes o decorativos que tiene la ciudad. Pero te pido por favor que analices, por ejemplo, los textos de Rosalind Krauss de la escultura de Campo Expandido, y te darás cuenta que en principio eso es lo que la escultura moderna está tratando de buscar, esa interacción directa que existe con el espectador. Te voy a poner varios casos que hay en la ciudad de Cartagena o la ciudad de Medellín aquí en Colombia. Y es que es muy común que las obras que se encuentran en la Plaza de Botero de Medellín sean tocadas constantemente con las personas por tener el pedestal bajo. La gente les toca el pene a las esculturas, les toca los senos a las gordas. Hay una relación directa y erótica de parte de la ciudad y del ciudadano con esas pequeñas obras que se encuentran, no sé, rodeando los parques de estas metrópolis. Es claro que esculturas decimonónicas que traen de mármol de Italia no van a tener tanto poder de congregación como las esculturas de Botero, y es tanto así que a nivel mundial pues la gente también hace eso. Botero también se ha vuelto famoso porque cada vez que llega a la ciudad le dicen, bueno, hay que volver a colocar el bigote del gato que se lo robaron, o hay que colocarle la pátina a los senos. Y lo que dice Botero en sus entrevistas es que las personas estén tocando las esculturas es muy importante para mí. Otro caso, por ejemplo, es el caso de la Paloma de La Paz, a la cual le cayó un cilindro bomba en Medellín, y la gente muy comúnmente cada cierto tiempo le llevan flores porque murieron niños alrededor de esa escultura. Entonces, si tú te das cuenta, hay muchos procesos, muchos fenómenos que se dan en torno a la escultura de espacio público que tienen que ver con la obra de Botero y que quizá no se darían si no fuera realmente porque esa obra existe. Bueno, llegó el momento final del video, espero que les haya gustado. Bueno, gran admirador de Antonio Villagrán. Me parece que en esta ocasión no hizo una investigación profunda, pero me gusta mucho el trabajo que él hace. Les pido por favor que se suscriban a mi canal, que me sigan para que sigan viendo mejor contenido, y por favor, quien quiera le puede dar like para seguir publicando cosas. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero verlos en una próxima ocasión.